paciente que nunca salió. Mi nombre no importa. Llevo más de 7 años trabajando como asistente administrativa en una clínica de salud mental privada, ubicada en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Mi jefe es un psicólogo ya, entrado en años, muy respetado por sus colegas, aunque reservado y de hábitos meticulosos. Yo me encargo de la agenda, las llamadas y la recepción de los pacientes, además de organizar la documentación de cada sesión. Es un trabajo estable, tranquilo, o al menos lo era hasta que ocurrió aquello. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Todo comenzó un viernes por la tarde. Siempre son días de mucho movimiento en el consultorio. Las sesiones comienzan a las 2 y suelen extenderse hasta las 8, pero entre las 5 y las 7 es cuando hay más actividad. Hay una paciente en particular que solía agendarse cada viernes a las 5 en punto. Yo nunca la vi, jamás. Creía que era una sesión en línea, aunque nunca escuché al doctor usar su computadora o auriculares, ni vi abierto ningún programa de videollamada. A veces oía sus murmullos, como si hablara con alguien, pero nunca le di importancia. Asumí que, como otros casos, se trataba de una llamada telefónica. Fue algo rutinario por casi 6 meses. La cita de las 5 era intocable. Nadie más podía ocupar ese espacio. Era la única cita fija que no se movía jamás, incluso si el paciente anterior cancelaba o el de las 6 pedía adelantar su horario. El doctor insistía. No, la de las 5 ya está ocupada. Una tarde, él salió de su oficina alrededor de las 5:30, bastante pálido y tocándose el estómago. Me dijo que había comido algo que le había caído mal y que necesitaba ir al baño urgentemente. Sonrió con incomodidad y antes de desaparecer por el pasillo, me pidió que le llevara un vaso de agua a la paciente que estaba en su consultorio. Me quedé inmóvil. No había escuchado a nadie entrar. No vi a ninguna mujer cruzar la sala de espera. Era imposible que alguien estuviera ahí sin que yo lo notara. Pero obedecí. Fui a la cocina, serví el agua y caminé hasta su oficina. Toqué con los nudillos antes de entrar. Nadie respondió. Me asomé y no había nadie. El consultorio estaba vacío. La silla frente al escritorio, desocupada, como si nunca hubiera sido usada. Dejé el vaso en la mesa y volví al escritorio. Cuando el doctor salió del baño le expliqué la situación. Al principio pensó que estaba bromeando, pero al ver mi rostro se puso serio. Me pidió que lo acompañara. Revisamos juntos la habitación. Nada fuera de lugar. Nadie escondido. El vaso de agua seguía intacto. Se sentó en su silla, se pasó las manos por el rostro y dijo, en voz baja, como si hablara para sí mismo. Entonces ya no está. Fue la primera vez que me mencionó su nombre. Se llamaba Suelen, murmuró. Nunca faltaba, siempre a las 5. Le pregunté si estaba hablando de una paciente presencial o virtual. Él solo negó con la cabeza. Venía, siempre venía. Tú solo, nunca la viste. A partir de ahí, la historia tomó otro color. Me pidió que cerrara la agenda por media hora. Quería contarme todo. Nunca lo había visto así. Decía que Suelen era una mujer distinta a cualquiera que hubiera tratado. Nunca compartió su ciudad de origen, solo decía que venía de un lugar muy frío. Siempre vestía una chamarra gruesa, incluso en verano. No hablaba mucho de su pasado, pero sí de su presente, de cómo se sentía vacía, perdida, que no tenía familia ni amigos, que nadie la buscaba ni la esperaba en casa, que por momentos olvidaba hasta su propio nombre. En sesiones anteriores, me explicó el doctor, había intentado darle tareas pequeñas, salir al parque, escribir un diario, hacer llamadas. Ella aceptaba, pero al regresar decía que no había podido, que sentía un peso enorme que le impedía moverse. También le hablaba de prácticas esotéricas. Decía que alguien la había amarrado espiritualmente, que estaba atada a un sitio donde ya no quería estar. El doctor intentaba siempre encauzar esas ideas a un plano emocional, pero con el tiempo comenzó a preguntarse si no había algo más. Un viernes en particular, Suelen le dijo algo que no olvidaría. Doctor, a veces me pregunto si estoy muerta. Todo es tan gris, tan estático.
Él lo tomó como una metáfora del estado depresivo en el que vivía. Le respondió que con el tiempo, con terapia y esfuerzo, ese gris podría tornarse en algo más claro. Ella solo sonrió. Una sonrisa vacía, sin emoción. Después de aquel día en que no la encontré en su oficina, Suelen no volvió. La cita de las 5 quedó libre. Nadie más intentó ocuparla, como si el propio ambiente del consultorio advirtiera que ese espacio estaba reservado para alguien que ya no debía estar. Una semana después, movida por una inquietud que no podía explicar, revisé el registro de pacientes. Busqué su nombre. Suelen. No estaba. Ningún recibo, ningún pago, ninguna entrada en el sistema. Pregunté al doctor si él llevaba un expediente físico. Me dijo que lo había perdido hacía poco, que un día intentó encontrarlo y ya no estaba en su archivero. Como si jamás hubiera existido. Las semanas siguientes fueron inquietantes. Algunas noches, al cerrar el consultorio, sentía que alguien estaba sentado en la sala de espera. Oía crujir el piso de madera como si unos pasos lentos caminaran hasta la puerta del consultorio. Al principio pensé que era mi imaginación, alimentada por lo que me había contado. Pero luego empecé a notar que, los viernes, siempre a las 5 la puerta del consultorio se entreabría sola, apenas un par de centímetros, y luego volvía a cerrarse. Nunca me animé a preguntar más. Nunca intenté saber si él seguía hablándole en silencio durante ese horario. Solo sé que, aunque en la agenda ya no aparece su nombre, cada viernes a las 5, el doctor cierra la puerta de su oficina y se queda en silencio por una hora exacta. A veces, desde mi escritorio, aún oigo los murmullos. No era ella. Soy psicólogo clínico desde hace más de 15 años. He tratado todo tipo de cuadros, desde duelos complicados hasta trastornos de identidad disociativa, pasando por pacientes con delirios y traumas infantiles que marcaron sus vidas. Pero lo que viví en 2016 en un consultorio de la Colonia del Valle en Ciudad de México sigue quitándome el sueño. Aquel día, como cualquier otro lunes, revisaba la agenda. A las 10:30 tenía mi primera consulta con un nuevo paciente, Fernando, 49 años. Llegó puntual. Era un hombre serio, bien vestido, pero visiblemente desgastado. No físicamente, sino de adentro hacia afuera, como si no durmiera, como si hubiera llorado mucho sin derramar una sola lágrima. Durante los primeros minutos hablamos superficialmente. Dijo que venía a tratarse por un cuadro de ansiedad que llevaba meses empeorando. Yo asentía, hacía las preguntas de rutina, pero había algo más. En su mirada no había miedo como tal, sino un tipo de culpa que no es común. Me atreví a preguntar por el detonante de su crisis. No fue el tipo de duelo que esperaba. Su esposa, a quien llamó simplemente ella, había fallecido hacía casi un año, pero no de forma repentina. La historia que comenzó a contarme fue lo que marcó el inicio de una de las sesiones más perturbadoras de mi carrera. Su esposa había tenido un accidente automovilístico que la dejó con severos daños neurológicos. Estuvo en coma por casi un mes. Cuando despertó, nada en ella parecía estar en su sitio. Al principio los médicos lo atribuyeron al trauma físico. Era normal cierta confusión, desorientación, pero con los días, el problema se volvió otro. Ella no reconocía su entorno, no reconocía su cuerpo. Según Fernando, apenas podía hablar, pero cuando lo hacía, su voz era ronca, susurros apenas perceptibles, y no por las secuelas del coma. Esa no era su voz, me dijo, bajando la mirada. No era ella. Yo lo anoté sin emitir juicio. Continuó explicando que su esposa decía que no había despertado, que seguía atrapada del otro lado, que su cuerpo había sido arrancado del infierno, pero que su alma no estaba realmente aquí. La primera vez que escuché eso pensé en algún trastorno psicótico inducido por trauma. No es tan inusual. Pero luego me mostró las fotos. Me las había llevado impresas, como si hubiera necesitado mostrarle esto a alguien durante mucho tiempo y no hubiera podido. En las imágenes, su esposa se veía extremadamente delgada, demacrada, con la piel pegada al rostro y los ojos abiertos.
fijos como si no parpadeara. En una de ellas parecía estar sonriendo, pero no era una sonrisa normal, no era humana. Empezó a contarme cosas que antes hubiera considerado imposibles. Decía que ella no comía porque afirmaba no tener estómago, que no se movía por sí misma, sino que su cuerpo se desplazaba como arrastrado por hilos invisibles. Una noche, Fernando escuchó a su esposa hablar sola en el cuarto, y cuando se asomó, la vio sentada frente al espejo, repitiendo algo en voz baja, con los ojos clavados en su reflejo. ¿Qué decía?, pregunté sin poder evitarlo. No, es mi cuerpo. No es mi cuerpo. No es mi cuerpo. Durante semanas el comportamiento fue escalando. La mujer dormía todo el día, y por las noches gritaba como si alguien la estuviera quemando. Literalmente. Decía que las llamas habían vuelto, y que algo intentaba arrastrarla por las piernas, como si estuviera dentro de un agujero invisible. A veces la encontraba en el suelo con moretones inexplicables. Otras, con rasguños en la espalda, como si hubiera tratado de arrancarse algo. Él intentó internarla, pero ella se negaba, y los médicos no veían razones clínicas suficientes para hospitalizarla. La veían como una mujer con secuelas neurológicas y psicológicas normales. Pero Fernando juraba que ya no era la misma persona que había amado. En una ocasión, encontró escrito con lápiz labial en el espejo del baño: «Esto no es real, pero el fuego sí duele». Dijo que su esposa nunca se levantaba del sillón, que no comía, no hablaba, no caminaba. Pero esa frase apareció sin que nadie más estuviera en casa. Él la cuidaba solo. No había nadie más. Su mayor trauma ocurrió la madrugada en que ella murió. Había pasado horas gritando. Esa noche él no pudo más y bajó al patio a fumar, como había hecho muchas veces antes para soportar los gritos. A los pocos minutos, el silencio fue tan súbito que subió corriendo. La encontró en la cama, rígida, con los ojos abiertos de par en par, la boca cerrada con fuerza y las uñas marcadas en las sábanas. Lo que le congeló la sangre fue que, antes de morir, según él, su esposa dejó de gritar y comenzó a repetir, con una voz que ya no era la suya: «Él viene por mí. Me va a llevar de vuelta. Me va a llevar de vuelta». Y lo repitió hasta quedarse sin voz. La autopsia no reveló causa clara de muerte. No había infarto, ni embolia, ni daño agudo. Nada. Solo una mujer que se había dejado morir. O que había sido llevada, según Fernando. Lo que me confesó al final me dejó sin palabras. Me dijo que por las noches aún escuchaba la voz de su esposa repitiendo esa frase, desde el fondo del armario o debajo de la cama, que sentía que algo lo observaba cuando apagaba las luces, que a veces, al despertarse, encontraba la cama mojada y olía a carne quemada. Yo le sugerí un tratamiento inmediato y derivación con psiquiatra, pero se negó. Solo quería hablar, quitarse el peso. Esa fue la primera y única vez que lo vi. Una semana después supe que Fernando se había quitado la vida en su departamento. Lo encontraron en el baño con cortes profundos en los brazos y un espejo, roto frente a él. En la pared había algo escrito con su sangre. Ahora ella sí regresó. He leído muchos diagnósticos. He trabajado con esquizofrenia paranoide, con traumas por tortura, con víctimas de sectas. Pero lo que viví con Fernando fue diferente. Había algo que no era producto de una mente rota, algo que no era suyo, ni de ella. A veces me pregunto si realmente estaba loco. A veces en la madrugada, cuando las luces están apagadas y el silencio se vuelve espeso, juro que escucho un susurro en la oscuridad. Él viene por mí, y sé que no estoy solo. Podrida por dentro. Soy psiquiatra desde hace 9 años. No diré mi nombre ni la ciudad exacta donde trabajo, solo que estoy en el norte del país, en una clínica privada que atiende desde trastornos de ansiedad hasta casos psicóticos avanzados. He aprendido a separar mi vida personal de los horrores que escucho todos los días. Pero hay un caso que se quedó impregnado en mí como un olor que jamás se va. Uno que incluso ahora, cuando cierro los ojos por las noches, me visita.
Fue en 2017, cerca del fin de año. Me llamaron de recepción para decirme que una mujer había llegado a consulta sin cita previa, llevada a la fuerza por una amiga. Era evidente que se trataba de una urgencia, aunque no sabían cómo catalogarla. No suelo recibir pacientes así, pero algo en la voz de la recepcionista me hizo aceptar. Cuando abrí la puerta del consultorio, tuve que contener el impulso de tragar saliva con fuerza. La mujer que entró parecía un cadáver ambulante. Su piel era tan pálida que parecía papel viejo, y sus ojos, hundidos como si hubieran sido succionados hacia adentro del cráneo, apenas si se mantenían abiertos. Caminaba con ayuda de otra mujer que la sostenía con evidente esfuerzo. La paciente se sentó en silencio, temblando como una hoja seca. Lo primero que noté fue su olor, no a suciedad, no a sudor, sino a putrefacción. Era tenue, pero estaba ahí, como un recordatorio constante de que había algo en su cuerpo que no estaba bien. La amiga, visiblemente angustiada, me explicó que la mujer se llamaba Miriam y que había estado bajando de peso de forma acelerada desde hacía más de un año. Ya habían ido con médicos, nutriólogos, incluso con homeópatas. Nadie lograba ayudarla. Algunos decían que era anorexia, otros creían que era una depresión severa. La realidad era más oscura. Cuando le pregunté directamente a Miriam por qué no comía al principio, no contestó. Luego, con una voz áspera y baja como un lamento, me dijo: «Porque me estoy pudriendo por dentro. La comida no sirve, no llega a nada, solo se queda ahí pudriéndose conmigo». No lo dijo como metáfora. Ella lo creía de verdad. En su mente, su estómago ya no existía. Estaba descompuesto, inservible, convertido en una masa negra y blanda. Decía que podía sentir cómo la podredumbre le subía por la garganta, que por eso no hablaba, por eso no dormía, por eso temía cerrar los ojos. Documenté todo y solicité pruebas. Lo primero que descarté fue una afección física. Las imágenes médicas revelaban un sistema digestivo perfectamente funcional, aunque notablemente deteriorado por inanición. Era claro que el daño no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Conforme avanzaban las sesiones, su discurso se volvía más escalofriante. Me decía que soñaba con cuervos metiéndose en su abdomen, arrancando pedazos de carne con sus picos. Me hablaba de gusanos recorriéndole los intestinos, de su lengua negra y los dientes flojos. Nada de eso era real, pero para ella sí. A veces, al llegar a consulta, la encontraba rascándose el vientre con desesperación, dejando marcas rojas en la piel. Me decía que era para que el aire saliera, que sentía presión adentro, como si algo fermentara. En otras ocasiones se negaba a entrar. Se quedaba parada en la puerta con los ojos cerrados repitiendo que no podía respirar, que la estaban cocinando por dentro, que apestaba. Y sí, el olor que despedía era cada vez más fuerte. Empezó a traer consigo una mezcla de azufre y carne cruda. No podía explicarlo. No había infección médica diagnosticada. Era como si su mente enfermara tanto que su cuerpo comenzara a oler como ella creía que lo hacía. La remití con especialistas. Le hicieron todo tipo de exámenes. Nada. Clínicamente, estaba viva, aunque desnutrida. Pero mentalmente, estaba en ruinas. Mi diagnóstico inicial fue el de delirio somático, posiblemente derivado de un trastorno psicótico de origen depresivo. Pero había algo más, algo que no encajaba. Nunca había tenido un paciente que se autodestruyera de forma tan sistemática y con tanto convencimiento. Cuando no hablaba de su podredumbre, escribía frases en un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo. La carne es falsa, no tengo vísceras, me pudro por dentro, siento los hongos creciendo. Una vez, mientras leía sus anotaciones en silencio, me dijo algo que jamás olvidaré. «No es enfermedad, doctor, es castigo». Le pregunté ¿castigo de qué? Su respuesta me heló. «Lo que enterré, lo que guardé, ya está saliendo». Le pedí que explicara. Solo repitió: «Está saliendo, por la boca, por los poros. Cada noche sale más, y cada vez se parece más a mí». Las últimas sesiones fueron breves. Perdía el conocimiento con frecuencia.
Empezó a hablar en 1960, voz baja con alguien que no estaba ahí. Aseguraba que había una figura que se paraba frente a su cama cada noche. No le hablaba, solo la observaba. La describía como una versión de sí misma, pero hinchada, amoratada, sin ojos. Ella viene a buscar lo que quedó dentro, me dijo un día antes de su última sesión. La amiga dejó de traerla. Me notificaron por teléfono que Miriam había sido hospitalizada por deshidratación y colapso físico. A los 3 días, falleció. La autopsia no reveló nada más allá del desgaste por inanición, pero su cuerpo... Dios, su cuerpo. El forense me contactó porque había algo que no podía explicar. En el informe, detallaba que al abrirle el estómago encontró una sustancia negra, viscosa, con olor fétido. No había comida. No había restos digestivos. Solo esa pasta espesa que, según los análisis, no correspondía con ningún compuesto corporal conocido. Los órganos estaban intactos, pero cubiertos por una capa delgada de esa sustancia. No pude dormir por semanas. Sentía ese olor al llegar a mi consultorio. A veces, abría la puerta por la mañana, y por un segundo, creía verla sentada en la misma silla. Me encontraba mirando al suelo, esperando ver sus pies huesudos colgando de nuevo. Un día, al revisar su cuaderno, encontré una hoja que había pasado por alto. No era letra suya. Era una caligrafía más firme, más antigua. Decía: yo salí, tú eres el siguiente recipiente. Quemé el cuaderno esa noche. Aún así, el olor persistió por meses. A veces pienso que el castigo del que hablaba no era simbólico. Tal vez no fue una enfermedad. Tal vez lo que creció en su mente encontró la forma de manifestarse en su cuerpo y luego buscó dónde continuar. Soy psiquiatra. Me baso en evidencia. Pero no tengo forma de explicar lo que viví con Miriam. No sé si era locura o algo más profundo. Algo que no se diagnostica, que no se cura y que no necesita nombre. Solo sé que desde entonces duermo con las luces encendidas y la puerta del consultorio siempre entreabierta, porque de vez en cuando juro que la vuelvo a oler. Voces en la consulta. Soy psiquiatra. No acostumbro a compartir mis experiencias fuera del ámbito profesional, pero esto no ha dejado de perseguirme ni siquiera en mis sueños. Escribo desde la necesidad de liberar esta carga, porque hay noches en que me despierto temblando, empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observa desde el rincón más oscuro de mi recámara. Todo comenzó en el año 2019, en la ciudad de Querétaro. Atendía en un pequeño consultorio privado que había acondicionado en el segundo piso de mi casa. Siempre me han gustado los ambientes silenciosos y discretos. La mayoría de mis pacientes eran adultos jóvenes, muchos de ellos estudiantes, foráneos que llegaban en busca de ayuda por ansiedad o depresión. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví con aquella paciente. La llamaremos Daniela, aunque sé que no era su verdadero nombre. Tenía 20 años y era originaria de un poblado del sur. Llegó a mi consultorio acompañada de su tía. Se veía agotada, con las ojeras hundidas como si no hubiera dormido en semanas. Su mirada se movía con inquietud, como si algo invisible la acechara desde el techo. Me pidió hablar sola conmigo, y tras unos minutos de cortesía, comenzamos la sesión. Me dijo que había llegado a la ciudad 6 meses antes para estudiar medicina. Rentó un departamento pequeño cerca de su facultad con otra chica, pero tras algunas semanas, la convivencia se volvió insoportable y su roomie se mudó. Desde entonces vivía sola. Al principio pensé que se trataba de un cuadro de ansiedad por la soledad y la presión académica. No sería raro. Pero mientras avanzaba su relato, algo en mi interior comenzó a tensarse. Me habló de un sonido, un tic-tac constante que aparecía solo por las noches. No había relojes en su departamento, pero el sonido era tan fuerte que no la dejaba dormir. Dijo que buscó en todos los rincones, incluso desarmó algunos muebles pensando que quizá había algún dispositivo oculto. Nunca encontró nada. Luego comenzó a escuchar a una rana. Aseguraba que se ocultaba dentro de una de las paredes.
Me describió cómo ponía el oído junto al enchufe para captar su croar débil y persistente. Lo extraño era que solo lo escuchaba en un punto específico y que desaparecía cuando salía de casa. Su voz temblaba al contarme que una vez grabó con su celular el lugar donde sonaba la rana, pero que al reproducirlo no había nada. Solo un silencio absoluto. En ese momento comenzó a llorar. Traté de mantener la calma. En mi experiencia, estos síntomas podrían indicar el inicio de un episodio psicótico o una esquizofrenia incipiente, pero había algo más. Me costaba explicarlo, pero su forma de hablar, la precisión de sus recuerdos, el nivel de detalle, todo tenía una cualidad inquietante, como si realmente estuviera convencida de que lo que oía existía más allá de su mente. Las sesiones continuaron durante semanas. Las voces empezaron a manifestarse. Me explicó que no eran aterradoras en sí, sino insistentes. Repetían lo que ella hacía. Si se lavaba las manos, una voz susurraba, «Te estás lavando las manos». Si comía, la voz decía, «Estás masticando, estás tragando». Al principio pensó que era su propia mente jugándole una mala pasada, pero luego las voces comenzaron a darle órdenes. «Levántate y camina, abre la puerta, ve a la cocina». Lo más inquietante era que obedecía. Decía que su cuerpo respondía casi por reflejo, sin pensar. Una noche me escribió un mensaje de voz a las 3 de la madrugada. Lloraba. Decía que había visto algo en el espejo del baño. No su reflejo, sino el de alguien más, parado detrás de ella. La figura era difusa, apenas una sombra humana con los ojos hundidos y la boca entreabierta. Pensó que era producto de su agotamiento. Se lavó la cara, respiró hondo, miró de nuevo, y la figura seguía ahí, más cerca. Le recomendé hospitalización, pero se negó. Afirmaba que si salía del departamento, algo malo le pasaría. Y cuando insistí, me dijo una frase que se me quedó grabada. «Ellos viven en las paredes, no quieren que me vaya». En ese momento comencé a pensar que quizás había algo más que esquizofrenia. Pedí autorización para visitar su domicilio y evaluar su entorno. Al llegar, algo no me cuadró desde el principio. El edificio era viejo, construido en los años 70. Escaleras de concreto agrietadas, paredes descascaradas, un silencio espeso que no era propio de una zona universitaria. Su departamento estaba en el 3er piso. Daniela me abrió la puerta. Tenía el cabello desaliñado y se notaba que no se había bañado en días. El lugar olía a humedad y encierro. En la cocina había platos sucios apilados, pero lo que más me perturbó fueron los cientos de dibujos en hojas sueltas pegadas en las paredes. Eran trazos torpes, con crayones y plumas. Figuras alargadas, ojos negros, bocas enormes. Algunas hojas tenían frases repetidas decenas de veces. «No abras la puerta, ellos escuchan», «No confíes en la luz». En su cuarto había una libreta abierta en el suelo. Me agaché para verla. Cada página estaba llena de las mismas palabras escritas con desesperación. «Están debajo». Le pregunté qué significaba eso y señaló la cama. Se agachó lentamente y colocó su oído contra el suelo. «Ahí es donde croa», murmuró. Lo hizo con tanta seguridad, con tanta convicción que un escalofrío me recorrió la espalda. Lo peor fue que yo también escuché algo, un sonido seco, como un murmullo repetitivo, lejano, desde debajo de las tablas de madera. Me alejé rápidamente. Le dije que necesitaba ayuda inmediata, y esta vez no aceptaría un no como respuesta. Llamé a su tía y conseguimos internarla en un centro psiquiátrico privado. Ahí empezó la segunda parte del horror. Durante las primeras semanas de su hospitalización, los médicos reportaron que hablaba sola. Siempre repetía que ellos sabían que la había traicionado. Luego intentó arrancarse las uñas con los dientes. Después dejó de comer, asegurando que la comida estaba contaminada con estática. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide aguda y comenzaron el tratamiento. Poco a poco mejoró, o al menos eso parecía. Un mes después, regresó a consulta. Ya no escuchaba las voces, o eso decía. Pero me pidió un favor extraño. Me entregó un sobre. Dentro había una llave oxidada y un papel con una dirección escrita a mano. «Es la bodega del edificio», me dijo. «Si realmente quiere entender, vaya.
No lo hice. Quemé el papel y tiré la llave. Pensé que era parte de su delirio, hasta hace 2 semanas. El edificio fue demolido. Al remover los escombros, encontraron un espacio subterráneo sellado con concreto. Era una habitación oculta, sin puertas visibles, que no aparecía en los planos originales. Lo que hallaron adentro hizo que las autoridades no permitieran el acceso a la prensa. Me enteré por un antiguo paciente que trabaja en Protección Civil. Me dijo que había huesos, muchos, y que en las paredes, talladas con clavos oxidados, estaban escritas las mismas frases que yo vi en su departamento. No abras la puerta. Ellos escuchan. No confíes en la luz. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. A veces, cuando todo está en silencio en mi casa, creo escuchar el tic-tac de un reloj que no tengo. Y anoche, mientras me lavaba los dientes, juraría que alguien desde dentro de mi cabeza me susurró: «Te estás lavando los dientes». No sé si fue su enfermedad o si realmente algo vive más allá de la percepción. Lo único que sé es que desde que conocí a esa chica, algo cambió en mí. Y hay días en que temo que lo que ella escuchaba, ahora lo escucho yo. Zancos en la penumbra. Soy la doctora Daniela Sánchez, psiquiatra clínica con 15 años de práctica en Mérida, Yucatán. Durante 2019, atendí cientos de casos, pero solo uno me sigue obligando a dejar las luces encendidas antes de dormir. Lo anoto aquí porque necesito que exista un registro más allá de mi memoria. Un testigo imparcial que respalde lo que vi y sentí cuando la lógica se quebró frente a mí. Mi paciente se llamaba Iván, 37 años, contable, soltero, hijo único. Llegó por primera vez en abril para manejar ataques de angustia, vinculados al deterioro cognitivo de su madre Elena, quien hablaba menos cada día y había comenzado a confundir las caras de la familia. El diagnóstico de demencia vascular estaba confirmado. Aún así, Iván se negaba a internarla. Tenía la esperanza de cuidarla solo, en la vieja casa colonial donde ella había crecido. Al principio, fue un caso ordinario de duelo anticipado. Iván describía la apatía de su madre, los lapsos de olvido, la repetición constante de una orden incomprensible. La puerta del ropero, siempre abierta. Pensé que era otra manía de la enfermedad, como coleccionar objetos o vaciar cajones. Le sugerí que no se obsesionara con los rituales y le receté ansiolíticos suaves. Pasaron 5 meses en relativa calma. Todo cambió el 6 de septiembre. Iván apareció en mi consultorio con los ojos inyectados de insomnio. Antes de sentarse, cerró las cortinas. Como si temiera que algo lo observara desde la calle, me mostró sus antebrazos, la piel surcada de rasguños recientes. Dijo que se los había hecho él mismo para probar que seguía despierto. Sin saludar, relató la misma escena una y otra vez. A las 3 de la madrugada, desde la habitación, contigua a la de su madre, escuchaba el crujido de bisagras. Luego un golpe sordo, como madera chocando contra el suelo, y más tarde el parque del piso retumbando bajo pasos lentos, casi metálicos. Cada noche encontraba la puerta del ropero abierta de par en par, y a Elena con una mueca que no era sonrisa ni miedo, sino algo más extraño: expectación. No incluí esa parte en mi nota clínica, pero Iván juró que su madre levantaba la mirada hacia el techo y murmuraba una palabra que él no lograba completar, como si la boca olvidara el resto del término antes de formarlo. Mi deber ético era realizar una visita domiciliaria para descartar delirios compartidos, maltrato o alucinaciones secundarias a sustancias. Acordamos vernos en su casa el 11 de septiembre, a las 6 de la tarde. La vivienda de los Arana era un caserón de muros ocre, ventanas altas y corredores larguísimos. Un olor a humedad vieja impregnaba el aire. Elena reposaba en una hamaca del salón principal. Su mirada vagaba por la habitación sin detenerse en nada concreto. Iván estaba agotado, pero me recibió con cortesía. Le pedí que me mostrara la habitación de su madre. El cuarto era amplio, con un armario de madera caoba empotrado en la pared norte. 2 puertas robustas, sin seguro.
Observé rayaduras verticales en el marco, como si alguien hubiera pasado clavos afilados cientos de veces. Iván aseguró que él nunca había causado esos surcos. A las 7 acompañé a Elena a cenar. Ella no hablaba. Solo sostenía la cuchara con mano temblorosa, mientras la sopa goteaba sobre su bata. Cada 3 o 4 minutos giraba el cuello para mirar el pasillo oscuro que llevaba a su dormitorio. En sus labios se dibujaba la misma curva extraña. Llegadas las 9, sugerí quedarme hasta medianoche para monitorizar la conducta nocturna. Iván aceptó con alivio. Antes de que Elena se durmiera, la seguí al cuarto. Con sorprendente claridad, me señaló el armario y balbuceó algo parecido a amigo. Después se acostó, cerró los ojos y suspiró, satisfecha. Dejé la puerta del ropero cerrada pese a la costumbre de la anciana. Apagué la lámpara y me senté junto a la cama, libreta en mano. Iván aguardaba en su propio cuarto, prometiendo no intervenir salvo emergencia. A las 2:54 a.m., sentí un golpe seco dentro del armario. Ni un minuto después, la puerta se abrió sin prisa. El interior estaba completamente negro, pero de esa negrura emergió algo imposible. 2 tubos delgados, articulados, que tocaron el suelo antes que cualquier otra parte del cuerpo. Eran piernas, pero no tenían proporciones humanas. Alcanzaban el marco superior, flexionándose como andamios cubiertos de tela oscura y mugrienta. El ser necesitó varios intentos para doblarse y salir. Cuando lo logró, descubrí que la cabeza rozaba el techo y llevaba un sombrero de ala ancha que escondía el rostro en sombras. No emitía sonido alguno, ni siquiera cuando los larguísimos pies golpearon la madera. El aire se congeló. Yo, psiquiatra racional, entrenada para identificar psicosis, sentí que mi columna cedía al pánico. A menos de 2 metros de mí, esa cosa se enderezó y giró la cabeza, como calibrando la distancia exacta hasta la cama. Elena abrió los ojos. Su expresión se iluminó, no con miedo, sino con un afecto infantil. Levantó la mano temblorosa, invitando a la silueta. El ente se inclinó. Su sombrero se movió hacia mí lo suficiente para que pudiera distinguir una mandíbula torcida, huesuda, rodeada de piel reseca. No había ojos visibles, solo un brillo débil donde las cuencas deberían estar. El temor me ancló al piso. Quise encender la lámpara, pero mi mano estaba rígida. El ser permaneció así largos segundos, analizando, hasta que Elena dijo con voz frágil: «Quédate». Aquella palabra quebró mi parálisis. Apreté el interruptor. La luz inundó el cuarto. El armario volvió a estar cerrado. Elena dormía con el rostro relajado. Ni rastro de la figura, solo mis dedos helados rodeando la libreta, el sudor recorriéndome la espalda y un zumbido metálico en los oídos. Corrí al cuarto de Iván. Lo hallé sentado en la cama, llorando en silencio. No hizo falta contarle nada. Supe que él también lo había visto. Suspendí mis consultas durante 2 semanas. El 25 de septiembre recibí una llamada urgente. Iván había encontrado a su madre muerta. La versión oficial indicó un paro respiratorio, típico en pacientes con demencia avanzada. Aún así, acepté su petición de despedirse en la casa, antes del traslado al crematorio. Llegué al mediodía. El féretro improvisado reposaba en la sala. Sobre la tapa de madera, Iván había puesto la única foto que le quedaba de Elena joven. Los rayos del sol que entraban por la celosía dibujaban perfiles largos y oscuros en la pared. Iván me señaló algo en silencio. El armario del dormitorio estaba desmantelado, las puertas arrancadas, astilladas desde la bisagra hasta el pomo. Parecía que alguien hubiera escapado empujando hacia afuera con fuerza sobrehumana. Sobre la pared interior, hallé una mancha negra ovalada del tamaño exacto de una puerta pequeña pintada con carboncillo. Al acercarme distinguí un contorno irregular, casi orgánico, como si la madera se hubiese quemado de adentro hacia afuera, dejando un orificio sellado con hollín. No permití que mis dedos lo tocaran. El olor proveniente de la cavidad era rancio, una mezcla de tierra y sangre vieja. Cuando retiraron el cuerpo de Elena, Iván decidió vender la casa. Lo ayudé a empacar.
El día que entregó las llaves, me regaló algo envuelto en un pañuelo. Un sombrero negro, antiguo, de ala ancha. Lo había encontrado detrás de la cómoda, en un lugar donde jamás habría cabido. No lo acepté, insistí en que lo quemara. Iván asintió, pero sus manos temblaban tanto que el sombrero resbaló al piso. El ala se dobló, revelando una etiqueta interna escrita a mano, para la que recuerda. No volví a saber de Iván. Desconectó sus números y cerró perfiles en redes. Llamé a hospitales y morgues locales. Nada. Quizá se fue de Yucatán. Quizá permanece escondido en un sitio donde no existan armarios ni sombras largas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.